eclesiología, vida de la iglesia, doctrina de la iglesia, ¿sí? Y cuando anuncié que íbamos a tocar el tema la iglesia y el Apocalipsis, o en el Apocalipsis, es un poco un gancho, ¿no? Porque a la gente le gusta el Apocalipsis, ¿no? En realidad lo que quiero hablar es, tomando la revelación de Juan, allí en Apocalipsis, mostrar o resaltar los protagonistas principales. Y el principal protagonista de la revelación es Jesucristo, ¿sí? Y segundo es la iglesia. O sea, Apocalipsis es una revelación de toda la historia, de Cristo con la iglesia. Y todo lo demás que vemos nosotros en lenguaje figurado, porque Apocalipsis no es literal absolutamente nada, todo es simbólico, ¿sí? La numerología, los números que aparecen también son simbólicos, y el error es caer en la interpretación literal, y no es literal, ¿sí? Sino que es una carta que es, mejor dicho, una revelación del Señor mismo a Juan en la isla de Patmos, y que está dirigida a 7 iglesias de Asia, y la intención era infundir aliento, infundir ánimo, infundir seguridad. Los días que estaban viviendo eran difíciles, habían persecuciones, el mismo Juan el apóstol estaba encarcelado, entonces la mejor forma de traer paz, tranquilidad, era por medio de una revelación de parte del Señor, diciendo, todo esto que ustedes están pasando, o las cosas que van a pasar, va a terminar en gloria. Entonces es muy importante que sepamos tomar lectura de qué significa este libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Apocalipsis no intenta revelar al diablo, a la bestia, al anticristo, al 666, a la gran ramera. No, eso son cosas secundarias, son cosas que forman parte de ingredientes de toda esta historia narrada. ¿De quién o a quién quiere revelar Apocalipsis? Si vamos a Apocalipsis capítulo 1, vamos a empezar a ver un poquito a quién revela, ¿sí? Entonces la misma palabra Apocalipsis significa quitar el velo o revelar, por eso se llama la palabra revelación. Entonces Apocalipsis quiere decir quitar el velo, descubrir algo, mostrar algo. Entonces, ¿cuál es la intención de Apocalipsis? Revelar. ¿Qué cosa? ¿O a quién? ¿Cuál es la idea de revelar? Bueno, aquí dice el versículo 1, capítulo 1 de Apocalipsis, dice, la revelación de Jesucristo. O sea que ¿a quién quiere mostrar Apocalipsis? A Jesucristo. O sea, es dar a conocer a Jesucristo. Es dar a conocer a Cristo, mostrar a Cristo, que se pueda ver a Cristo. Y en relación de esta revelación, Cristo está muy relacionado en todo Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el final, con la iglesia. Porque, ¿cómo termina? En gloria con la iglesia. Terminamos con una boda, Cristo con la iglesia, y en la gran ciudad celestial la misma expresión de gloria de Cristo con la iglesia. Entonces, para muchos es un libro de terror, el libro del miedo, le genera esas cosas. Bueno, Apocalipsis es un libro de amor, es una expresión de amor, es lo que podemos ver nosotros, el amor de Cristo con la iglesia y la relación que tiene Cristo con la iglesia a través de todos los momentos difíciles de tribulación y todo intento de Satanás de querer destruir a la iglesia. No lo logra. Es más, ya desde el capítulo 19 se puede ver el triunfo de Jesucristo, y el capítulo 20, 21 incluso, se ve el juicio final donde Satanás, el engañador, el malvado, el perverso enemigo, todos los falsos profetas, la bestia, todos los incrédulos son llevados a un destino eternamente de condenación. Pero la amada iglesia de Jesucristo es la que es vestida de realeza, de lino fino, y entra en estado de plenitud de gozo en las bodas del Cordero. O sea que fíjense en que es un libro bastante lindo para interpretarlo como tiene que ser. No se puede tomar Apocalipsis como algo cronológico, ¿sí? Porque ese es un error también, ¿sí? Porque uno va a tomar interpretaciones que del capítulo 1 al capítulo 3
está la iglesia. El capítulo 4, el arrebatamiento. El capítulo 5, la gran tribulación. No es así, ¿sí? Es la misma historia desde la venida de Cristo hasta su segunda venida, que eso incluye la vida, la muerte, la resurrección y la segunda venida de Cristo. Esa misma historia se repite seguidamente. Son varias veces repetidas, ¿sí? Nada más que ve en distintos ángulos, en distintas perspectivas. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia y Cristo revelada en Apocalipsis. Y no voy a terminar hoy el tema, vamos a continuar el próximo martes, pero para poder ver nosotros o entender Apocalipsis, o sea, yo no puedo llegar al último libro de la Biblia para pretender hacer un dogma, ¿sí? Porque sería ilógico. Yo tengo que entender que Génesis es el principio. Ese significa el nombre. Génesis significa principio. Es la palabra Bereshit en hebreo, que es el principio. ¿Se acuerdan cómo empieza Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sí? ¿Por qué dice en el principio, en Bereshit? ¿Sí? Para que nos demos cuenta nosotros, en nuestro alfabeto es A, B, C, ¿no es cierto? Bueno, Bereshit en el alfabeto hebreo es la B, ¿sí? Aleph, Bereshit, Daleth, ese es el lenguaje o el alfabeto hebreo. Como el griego es alfa, beta, gamma y así hasta llegar a omega, ¿no es cierto? Bueno, nada puede empezar en A, nada puede empezar en alfa, nada puede empezar en aleph, porque Dios, Cristo, Él es el alfa, ¿sí? O sea, todo empieza después de Él, todo empieza en B, ¿se entiende esto? Por eso es que la palabra Bereshit, Génesis, que significa principio, es después del Señor, o sea, primero es el Señor, Él es el eterno, Él es el alfa, ¿sí? Para que tengamos más claro el concepto. ¿Cuántos números existen? No existen infinitos, existe un solo número, el 1. ¿El 2 existe? No existe el 2. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos 0,01, 0,01 y así, ¿cuándo llegamos al 2? Nunca. Entonces, por deducción, nosotros decimos 1, 2, 3, pero ¿cuándo llega el 2? Porque el 1 es el único número que existe, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Exactamente, ¿sí? Pero no podemos nosotros dar el final al 1, ¿por qué? Porque en realidad el único número que existe es el 1. Traten de hacer este cálculo, 1,00001,00001. No van a llegar nunca al 2, nunca, porque hay un solo número. ¿Por qué? Porque ¿quién es el 1? Es Dios, Él es el 1. Jehová Dios, uno es. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? O sea, nosotros podemos tomar en nuestro razonamiento lógico la numerología o el alfabeto, pero cuando Génesis es expresado como Bereshit, el principio después de Dios. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Bueno, Génesis es el principio. El final no está al final, sino al principio, porque Génesis es el principio de todo, incluso el principio del fin. ¿Se entendió? ¿Lo repito de nuevo? Vamos, despiértese, vamos. Ya vienen los mates. Génesis es el principio. El final no está al final de todo, sino al principio, o sea, en Génesis. Porque Génesis es el principio de todo, incluso el principio del fin. ¿Qué quiere decir esto? Porque si ustedes leen Génesis, todo está lo que aparece por primera vez. Por primera vez se da a conocer la creación. Por primera vez se crea al hombre y a su mujer. Por primera vez Dios bendice un matrimonio.
Por primera vez hay un huerto, por primera vez hay una tentación, por primera vez hay una caída, por primera vez hay un homicidio, por primera vez hay un engendramiento, por primera vez, todo es por primera vez, todo empieza en Génesis, Génesis es el principio de todo. ¿Se está entendiendo? Entonces, también en Génesis el Señor Dios habla del final. También Dios habla del final, en Génesis capítulo 3, cuando dice el juicio sobre la serpiente, dice que al final de la serpiente va a ser que la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza. ¿Sí? Entonces, necesitamos ver por qué estoy diciendo esto, que el principio es Génesis, incluso el principio del final. ¿Por qué? Porque hay una característica que, por revelación profética, Isaías da a conocer quién es Dios. Isaías 46, dice el versículo 9 y 10. Isaías 46, 9 y 10. Fíjense en lo que dice. Este es un versículo para memorizarlo, un versículo para subrayarlo, para tenerlo en una lámina. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace que nuestro Dios sea único, no haya otro Dios. Dice, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Yo soy Dios, está diciendo Jehová Dios. Y no hay otro Dios. No dice no hay otros dioses con minúscula como el hombre inventa dioses, sino que Dios está diciendo no hay otro Dios con mayúscula, no hay otro, no existe otro. Dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Dios dice, no hay otro Dios porque nadie hace lo que yo hago. ¿Qué es lo que lo hace a nuestro Dios único, irrepetible? ¿Qué es lo que lo hace a nuestro Dios el único Dios que existe? Ahí dice el versículo 10, que anuncio lo por venir desde Génesis, desde Bereshit, ese principio quiere decir eso. Anuncio el final desde Génesis, anuncio el final desde Bereshit, anuncio el final desde el principio. ¿Lo ven allí? Desde los tiempos antiguos, de la antigüedad, y dice, lo que aún no era hecho, y digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En esto consiste que nuestro Dios es único, que todos los seres creados comenzamos algo para terminar, pero nuestro Dios primero termina y luego comienza. Eso quiere decir, y eso lo hace único. ¿Sí o no? Todos nosotros, si tenemos que hacer, todos los seres creados, todos, lo que tengan que hacer algo, tienen que comenzar por el principio y terminar. Dice, yo no soy así, yo soy único. Yo primero termino y luego empiezo. ¿Por qué? Porque dice, mi consejo, ¿sabe lo que es mi consejo? Mi decreto, mi plan, lo que Él planificó, lo hizo todo desde la eternidad, antes de la fundación del mundo. Cada detalle, cada cosa de nosotros, cada situación que iba a acontecer, cada momento, cada acto, quiénes somos, dónde estamos, dónde íbamos a nacer, quién iba a ser nuestra familia, cómo iba a ser la historia de la humanidad, cada detalle, cada partícula, de los micro a los mega, todo está planificado por Dios desde antes de la fundación del mundo, y cuando ya está todo planificado, ¿qué comenzó? Diciendo, sea. Gracias por ese entusiasmo. Claro, empezó a mostrar y a crear y a hacer todo tal cual su consejo lo había hecho. Por eso dice, y versículo 10, haré todo lo que quiero. ¿Por qué? Porque es un Dios soberano que planificó todas las cosas. Entonces, no podemos nosotros sorprendernos de las cosas que va pasando a la iglesia, porque todo está planificado. No podemos sorprendernos, ni podemos nosotros pensar que a Dios se le escapó algo de control. No podemos llegar a pensar que algún detalle a Dios se le pasó por alto, sino todo lo contrario. Debemos ver nosotros de que hay una planificación perfecta, eterna, y que fue llevada a cabo desde que Dios comenzó a decir, sea. Y fue hecho. Y todo comenzó a suceder. Por eso es que ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con lo que acabamos de hacer como introducción? Bueno, es muy importante porque necesitamos empezar a ver el Apocalipsis no como algo que va a suceder, sino como algo que realmente ya ha sucedido
en el plan de Dios y que solamente se está ejecutando cada cosa conforme a su consejo y hará todo lo que Él ha dicho. Vayamos de nuevo a Apocalipsis capítulo 1. ¿Me hice entender en la introducción? ¿Sí? ¿Les sorprende? Glorificamos a Dios por esto, ¿no? Bueno, se van a sorprender más porque hay cosas muy lindas para ver aquí en Apocalipsis. Por eso no voy a terminar hoy, vamos a terminar, si Dios quiere, el próximo martes. Vamos a leer un poquito acerca del capítulo 1. Fíjense, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea, Dios está avisando las cosas que van a suceder. ¿Por qué Dios avisa? Porque Él las sabe. ¿Por qué las sabe? Porque Él las planificó. Porque Él las determinó. Él es Dios, ¿sí? Entonces, todo lo que anuncia es porque ya fue hecho desde delante de la fundación del mundo. Es Apocalipsis donde dice que el Cordero que fue inmolado ¿cuándo? Antes que el mundo exista, antes que el mundo sea creado. Ya el Cordero había sido inmolado. Por lo tanto, hay una realidad espiritual que es paralela a lo natural. Todo lo que acontece aquí va a repercutir aquí. ¿Se entiende esto? Por eso debemos ver y entender nosotros por qué somos nacidos del Espíritu, nacidos de arriba, renacidos. Ya no tenemos nada que ver con lo terrenal, sino que en lo terrenal estamos cumpliendo un propósito eterno, porque en lo espiritual, en lo eterno, ya hay un plan ejecutado por Dios. ¿Se entiende esto? Bueno, después vean de nuevo el video para que lo entiendan bien. Vamos a seguir. Versículo 1, dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de las profecías y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Muy bien, acá comienza una salutación en la carta refiriéndose a 7 iglesias, pero vamos a ver cómo es descubierto o revelado o manifestado Cristo y en qué condición. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Aquí empieza a relatar Juan la revelación que él tuvo. Gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Eso lo vamos a ver el próximo martes, que son los 7 espíritus de Dios y cómo se manifiestan esos 7 espíritus en la iglesia, ¿sí? Es bueno verlo. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. O sea, el que gobierna sobre todos, aún sobre los reyes, todo poder que pueda existir, Jesucristo es el soberano. Ahora, fíjense un poquito más adelante cuando empieza a resaltar esto. Dice, he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. Sí, amén. Yo soy el alfa. Esto que está en rojo en sus Biblias es lo que Jesús habla, ¿sí? En la revelación habla Cristo, ¿sí? Son palabras de Jesús. Él dijo, yo soy alfa y la omega, el principio y el fin. O sea que desde el principio hasta el final, todo está bajo gobierno de Cristo, ¿sí? Todo está bajo gobierno y planificación de Jesucristo. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y aquí comienza Juan a relatar la visión. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en las islas de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba yo, ¿cómo? En el Espíritu, en el día del Señor, y oí ¿dónde? Detrás de mí una gran voz como de trompeta. Fíjense, Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Muy bien, cuando podemos entender esto, que él estaba en el Espíritu delante del Señor, vamos a hacer referencia a cómo nosotros nos presentamos delante del Señor en oración o en adoración, ¿sí? Si bien es cierto con la fe, nosotros no necesitamos ver para creer, nosotros no tenemos un altar, no tenemos una imagen como para postrarnos delante de esa imagen,
sino simplemente por la fe. Cuando empezamos a orar o empezamos a adorar, sabemos que estamos delante del trono del Señor. Cuando nos juntamos como iglesia, por lo general estamos todos siempre orientados hacia adelante, ¿sí? Hacia el lugar donde se predica la palabra, donde se preside, donde se adora al Señor. Entonces es como que la idea es esto, ¿sí? Yo estoy delante del Señor. En otras palabras, dando la espalda a la iglesia. ¿Se entiende esto? Bueno, esa era la forma de la visión de la adoración celestial del capítulo 4 de Apocalipsis, de esos 4 seres que ya vamos a llegar. Es importante ver que ellos ministraban al trono y atrás de ellos había una gran multitud. Sin irme de tema, es la forma más correcta justamente de presidir, no haciendo un show, sino adorando todos al Cordero. ¿Se entiende esto lo que estoy diciendo? Bueno, Juan estaba en el Espíritu, dice, en el día del Señor. Por lo tanto, ¿cómo estaba Juan? Así, delante del Señor. Pero oyó una voz, ¿dónde? Detrás de él. Entonces, ¿qué escuchó esa voz? Como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, y empieza a decir los 7 iglesias que están. ¿Y qué hizo Juan? Me volví, o sea, me di la vuelta. Si estaba así y escuchó la voz detrás de él, se dio la vuelta. Cuando se dio la vuelta, ¿qué vio? Fíjese lo que dice. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro. ¿Saben qué son los 7 candeleros de oro? Las 7 iglesias que le tenía que escribir la carta. O sea, ¿qué es lo que hace el Señor? Le dice, no estés esperando algo, no estés mirando una revelación sobre algo que va a venir, sino quiero que mires lo que pasó, lo que está atrás. ¿Se da cuenta? Entonces es como que pongamos atención en la iglesia, fijémonos en la iglesia, veamos lo que está pasando, es relacionar la figura de Cristo con la iglesia. Y dice así, y en medio de los 7 candeleros de oro, en medio, ¿dónde estaba Jesús? En medio de la iglesia. No es un Cristo ausente, no es un Cristo ajeno, sino que es en medio. A donde están 2 o 3 reunidos, allí en medio estoy yo, allí está el Señor, ¿sí? Él dijo, yo no los dejaré huérfanos, yo estaré con vosotros. Fíjense en esta visión que tiene Juan. Y dice, en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies, ceñido en su pecho como de un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve. Sus ojos eran como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y una voz como un estruendo de muchas aguas, que tenía, dice, a su diestra las 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda, de 2 filos, dice, y de su rostro era como el del sol, y el sol cuando resplandece en sus fuerzas. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Fíjense en ustedes que esta visión lo impacta a Juan, pero lo lleva el Señor primero a oír una voz y a darse vuelta y mirar la iglesia, y en medio de la iglesia el Señor que estaba allí. ¿Por qué era necesario que Juan vea que el Señor estaba en medio de la iglesia? Porque ahí vienen las demandas. 7 demandas, hay demandas que el Señor hace. Debemos ver nosotros que Apocalipsis capítulo 2 y 3 encontramos las cartas a las 7 iglesias, y qué es lo que tiene con mucha claridad es que dice Jesús, yo conozco tus obras, yo sé quién sos, yo te conozco, yo conozco a la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy en medio, porque ando, estoy allí. Así que yo conozco. Primera aplicación, ¿eres consciente que el Señor te conoce? ¿Que sabe qué haces, dónde estás? ¿Sabes que Él te observa? ¿Sabes que Él te evalúa? ¿Eres consciente de que también te puede decir, tengo que decirte que has hecho esto muy bien? Pero también te puede decir, pero tengo cosas contra ti. La iglesia no debe estar ajena de esto. Entonces, esa relación de demanda es por algo. Es por algo. Necesita la iglesia entender por qué
hace estas demandas. Primero, yo reconozco tus obras, ¿sí? Yo reconozco tus obras, las conozco. Porque las conoce y sabe quiénes son, saben cómo somos, es obvio de que va a haber una demanda. Saltemos al capítulo 4 de Apocalipsis. Dice, después de esto miré. Fíjense ustedes que dice, después de esto miré. Ahí es como que entra a un nivel de revelación Juan altísimo. ¿Por qué? Porque ¿a dónde está relacionada la visión? Dice, después de esto miré, he aquí una puerta abierta, ¿dónde? En el cielo. Por lo tanto, esta visión es celestial. Esta visión es... Gracias, hermano. Que el Señor los bendiga. Ustedes, hermanos, ya vamos a disciplinar después. Sería bueno que la cámara lo muestre un poquito de los hermanos que están comiendo. Bueno. Después editamos esta parte. Fíjense ustedes que el nivel de expresión o nivel de revelación que aparece aquí es celestial. ¿Por qué? Porque le dice, vi una puerta abierta en el cielo y una voz que oí como de trompeta que me decía, sube acá. Fíjense ustedes que esta visión de Juan lo lleva a un nivel espiritual de algo celestial, un nivel de madurez, de alcanzar ese nivel de madurez para poder ver, poder estar, poder sentir, percibir, poder obedecer, poder disfrutar, poder atemorizarse. Todas esas cosas que Juan escribe es porque tuvo una experiencia de una visión celestial. Ahora, hay que tener cuidado porque muchos pueden decir, yo también quiero experimentar eso. No, ya está la revelación, es la Biblia. Eso fue un caso único, excepcional. Los casos bíblicos son únicos, excepcionales, que marcan la revelación de Jesucristo. Nosotros tenemos la Escritura, ¿sí? Ahora, fíjense, muchos pueden decir, pero bueno, es importante ver que si hay algo especial que el cristiano puede experimentar, solamente se logra alcanzando madurez. Alcanzando, pues yo quiero alcanzar ese nivel espiritual, yo quiero alcanzar esa madurez, a mí me gustaría en verdad disfrutar, no como un niño, no como un adolescente espiritual, no como un párvulo, no como alguien que recién está despertando. Cómo me gustaría poder tener una relación espiritual óptima en madurez. Ahora, ¿se puede alcanzar? Sí, la Biblia dice, para los que han alcanzado madurez, ¿sí? Por lo tanto es que hay una carrera de por medio. Pero ¿cómo llegamos allí? Dice la palabra, después de esto. Eso desprende la pregunta, ¿después de qué, no es cierto? ¿Después de qué? ¿Después de qué la iglesia puede entrar a una relación más fuerte de santidad, de consagración, de servicio? ¿Después de qué? Después de hacer lo que Él demanda. Ahí está un punto para aplicar la iglesia. ¿La iglesia es demandada por el Señor? Sí. Fíjense ustedes que en las 7 iglesias, en su gran mayoría se repiten cosas como yo conozco tus obras. ¿Sí? En su gran mayoría dice, pero tengo algo contra ti. No en todas, pero en su gran mayoría. Casi a todas le dice, arrepiéntete. Y casi a todas le dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y casi a todas le promete una recompensa. Entonces, llegar a una dimensión de madurez, a una vida espiritual que todos la iglesia anhelamos, cuánto anhelamos, Señor, llegar a tener esa plenitud. Bueno, empieza con ¿qué? Primero con reconocer que Cristo está entre, que conoce y que también demanda cambio, corrección, el que amonesta, el que dice, tengo cosas, sé tu arduo trabajo, conozco tu sacrificio, conozco tu amor, conozco tus celos, yo sé, pero también tengo cosas contra ti, que eres así y que toleras esto y que haces esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy bueno empezar a ver que hay en Apocalipsis una intención clara de parte del Señor Jesucristo de querer amar y bendecir a su iglesia a través de la corrección,
a través de la disciplina, a través de la demanda a una obediencia. Y por eso es que nosotros tenemos que ver que Apocalipsis para nada es un libro de terror, para nada es un libro que hay, por ahí algunos cristianos dicen, ay, no hablemos de esas cosas, dicen algunos, ¿no? Y saben, hermanos, en todo tiempo podemos ver cuánto el Señor ama a su iglesia. Ahora, en el capítulo 4 aparecen unas figuras que es importante que veamos que estas figuras hacen referencia al carácter de Cristo. Y si el carácter de Cristo es así, ¿cómo debe ser la iglesia si Cristo es la cabeza? Tal cual. ¿Se entiende? Si estos son el carácter de Cristo expresado, la iglesia debe tener el mismo carácter. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 4. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Me tomo el café ahora. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí, ¿qué había? Un trono establecido en el cielo. Trono es señal de gobierno. Y en el trono uno sentado. O sea, hay un rey. No está vacío ese trono, hay un rey, hay un gobierno. El aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Nosotros conocemos un arco iris en semicírculo. Este era un círculo perfecto, ¿sí? Porque era alrededor del trono el arco iris, ¿no? Cosas para tener en cuenta. Semejante al aspecto de la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y el estruendo, del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. No voy a entrar en detalle en todos esos puntos porque no es el tema de escatología, sino que quiero orientarme a la relación de Cristo con la iglesia. Fíjense lo que dice después. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, ¿qué había? 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Tiene una enseñanza muy linda, pero como repito, no es el tema de escatología, no voy a profundizar qué era esto de tener ojos por todos lados. Pero sí es importante resaltar las 4 figuras que aparecen aquí. ¿Qué dice? Versículo 7. ¿Cuál era el primer ser viviente? ¿Semejante a quién? El primero era semejante a un león. El segundo, a un becerro, que en el lenguaje y en la traducción tenemos becerro, pero en la imagen histórica y profética es el buey. El tercer ser viviente tenía aspecto de ¿qué? De hombre. Y el cuarto, a un águila volando, ¿sí? A un águila. Muy bien. Es importante ver y entender qué es esto, porque puede haber muchas interpretaciones, pero ¿de quién dijimos que se trata la revelación de Apocalipsis? ¿Revelar a quién? A Cristo, está hablando de Cristo, entonces todas estas cosas habla y apunta a Cristo. Si bien es cierto, Él es el que está sentado en su trono, estos 4 seres vivientes tienen un porqué de ser 4 figuras como esta. Un león, un buey, un hombre y un águila. Tienen que tener una interpretación. Ahora, es importante ver que si hablamos alrededor de un trono, hablamos de un gobierno, porque el que está sentado es un rey. Entonces, es natural ver que cada una de estas figuras representan a un gobierno, a un rey. Por ejemplo, el león es rey de ¿qué? De la selva, ¿no es cierto? El buey es rey de ¿qué? Del servicio sacrificial. ¿Vieron que dice, me cargan como buey? ¿Se dan cuenta? El servicio sacrificial, ¿sí? El hombre es considerado como el rey de la creación. Por eso es que se llama corona. Y el águila es considerado como el rey de la altura.
altura. La expresión más alta. Dice que el águila no puede cazar su presa volando bajo porque no ve. Necesita irse bien alto para divisar con mayor precisión y así captura, ¿no es cierto? Estos son 4 aspectos del reinado y del gobierno de Cristo, ¿sí? Ya el número 4 en la Biblia significa, es número de creación, ¿sí? Todo lo que hace referencia al gobierno de creación. Son 4 vientos, son 4 puntos cardinales, son 4 estaciones del año. Entonces hablamos siempre de creación cuando estamos hablando del 4. Entonces aquí encontramos nosotros 4 características, 4 reyes, 4 expresiones de gobierno, ¿sí? El rey de la selva, el rey del sacrificio, del servicio, el rey de la creación, el rey de la altura. Son 4 aspectos. Por lo tanto, no podemos nosotros desviarnos de características, carácter que van a tener un porqué. Es un león, porqué es un buey, porqué es un hombre y porqué es un águila, ¿sí? Tiene que haber 4 cosas que representen biográficamente estas características, ¿sí? Ahora, todos nosotros vemos que la Biblia tiene 4 evangelios, ¿sí? Para los que están en el otro seminario ya van a saber. El evangelio, tenemos a Mateo, tenemos a Marcos, tenemos a Lucas y tenemos a Juan. Cada uno de ellos tiene una dirección, tiene un público, tiene un destinatario, ¿sí? ¿A quién se refiere? Bueno, es importante ver que Mateo presenta a Jesús como el rey, ¿sí? Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos, el Mesías, Por eso es que empieza con las genealogías mostrando de que es hijo de Abraham, hijo de David. Es importante ver que Mateo tiene esa orientación, porque le escribe a los judíos mostrándole que Jesús es el Mesías, el rey prometido, ¿sí? Ahora, Marcos, sin embargo, presenta a Jesús como el siervo sufriente, el que viene a poner su vida, el siervo que viene a sufrir, ¿sí? Entonces, acá vemos nosotros que Marcos pone como el siervo que sufre. Lucas, sin embargo, presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Es el que da todos los detalles de su nacimiento, de su concepción, ¿sí? Todos los detalles de Jesús en la anunciación de María. Podemos ver incluso en muchos aspectos de Jesús mostrado por Juan, el Evangelio de Juan, como todas las cosas que quería resaltar de que Jesús es 100% hombre, ¿sí? Entonces, Lucas presenta a Jesús como hombre y Juan, el apóstol, él comienza su evangelio diciendo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El versículo 14 dice: y este verbo que es Dios se encarnó y habitó con nosotros. Por lo tanto, no va a genealogía, no va a hablar de padre, de madre, no pone ni la visita de los magos caldeos, no pone ni los pastores en el pesebre, ni nada de esto. Va directamente a mostrar que Jesús es Dios, ¿sí? El Dios, el que descendió de la altura. Juan presenta al verbo de Dios, ¿sí? Por lo tanto, al presentar el verbo de Dios está mostrando que es Dios el que descendió. Por lo tanto, ese verbo de las alturas tiene mucho significado con el águila, ¿sí? Con la altura, con la altiplanicie. Estas expresiones claras de quién es Jesús, mostrando el carácter en los 4 seres vivientes, tiene mucho que ver de cómo los evangelistas anunciaban de quién era Jesús, cuáles eran las características de Jesús. Entonces vamos a ir viendo un poquito nosotros de quién es Él para saber quién es la iglesia. Porque vuelvo a decir, si Cristo es la cabeza de la iglesia es su cuerpo, somos uno en el Señor, estamos unidos al Señor. Lo que la cabeza es, somos nosotros. Por lo tanto, estas 4 características de león, buey, hombre y águila son de Cristo, por lo tanto, también son de la iglesia, ¿sí? Esa es la relación que debemos nosotros tomar. Ahora,
Es muy bueno ver que no queda únicamente medio tomado de los pelos, decir, qué fácil la relación que ha hecho entre los 4 seres vivientes con los 4 evangelios. Sí, podría funcionar, no, tiene que haber algo más. Bueno, hay algo más, y que es muy importante para nosotros poder ver que la Escritura también lo está manifestando. Sí, voy a hacer un poquito acá abajo. En el Antiguo Pacto, cuando Dios le da el diseño a Moisés del tabernáculo, de ese pueblo que salía de la esclavitud, ¿sí?, de Egipto para ir a la tierra prometida de Canaán, ¿se acuerda que en Éxodo 25 Dios lo llama, mejor dicho, el Señor lo llamó a Moisés al monte para recibir todas las instrucciones, la tabla de la ley y aparte todos los detalles de todas las cosas que Dios ponía como requerimiento para que el pueblo pueda relacionarse con Dios y Dios con el pueblo, ¿sí? Y una de las grandes cosas entre todo lo que Él reveló era el tabernáculo, ¿sí? Dios había decidido descender y estar con ellos y acompañarlo en su peregrinar por el desierto, y eso era únicamente a través de un tabernáculo. Acuérdense en que Él le dio el detalle de cómo iba a ser el tabernáculo, cómo iba a ser el mobiliario del templo, todas las cosas que iba a haber, cada uno de los detalles, hasta de cada hilo bordado de la vestimenta del sumo sacerdote, todo, los colores, las banderas, las persianas, las maderas que cubrían alrededor del tabernáculo, el detalle del arca, el detalle de la mesa de la proposición, el detalle del candelero, todo, absolutamente todo estaba detallado minuciosamente por Dios. Por eso dice que Dios le advirtió a Moisés el día que iba a levantar el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea que Moisés no podía inventar nada, no podía sugerir nada, no podía opinar nada, sino que tal cual lo que Dios le mostró, así tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo que resalta los 4 evangelios del carácter de Jesús y exactamente lo mismo que Juan vio delante del trono en la revelación. Por eso que no podía cambiarse, ¿sí? Bueno, una de las tantas cosas que hizo es que esas 12 tribus de Israel, cuando estaban peregrinando en el desierto, cada vez que Dios los mandaba a reposar, debían ellos acampar. Entonces, el tabernáculo, voy a tratar de dibujar un rectángulo como si fuera el modelo del tabernáculo, era algo así como esto, ¿sí? Un rectángulo donde adentro se armaba la tienda del tabernáculo, que era un cubo perfecto, el lugar santísimo, y luego venía la parte del lugar santo, y afuera estaba lo que vendría a ser el atrio, ¿sí? Esto de afuera es el atrio, esto es lugar santo y este lugar santísimo, ¿sí? Eso era visto de arriba, es una expresión gráfica. Pero esto era norte, sur, este y oeste. La entrada al tabernáculo tenía que ser donde nacía el sol, ¿sí? Por lo tanto era mirando hacia el oriente. Entonces, ese era el detalle. De las 12 tribus de Israel, también no podían ellos acampar donde querían, sino que había tres para un lado, 3 para el otro, cada uno en sus puntos cardinales, ¿sí? 3 y 3, ¿sí? Así tenían que acampar, rodeando el tabernáculo. Como verán ustedes, es muy parecida a la visión que ve Juan, el trono y los 24 ancianos, ¿no es cierto? Nada más que acá tenemos las 12 tribus, y Apocalipsis habla de las 12 tribus más los 12 apóstoles, sumaba la plenitud del gobierno del Señor. Entonces, pero es muy parecido a lo que podemos ver nosotros en la distribución. Ahora, fíjense ustedes, como para tener en cuenta, que cada una de estas tribus, de las tribus que estaban al norte, una era una tribu capitán. La que estaba al sur era otra tribu capitán, o sea, la que gobernaba sobre las otras dos. Lo mismo al este y lo mismo al oeste. O sea que, si tenemos que limpiar un poquito el panorama, quedaban
4 principales tribus que tenían gobierno sobre las otras 2. ¿Se entiende hasta acá? Muy bien. Al norte, el sur, al este y al oeste quedaban 4. Alrededor del trono había 4 seres vivientes. ¿Sí? Ahora, ¿quién eran los capitanes? ¿Cómo estaba formado esto? Al norte estaba la tribu de Dan. ¿Sí? Al norte estaba la tribu de Dan. Al sur estaba la tribu de Rubén. Al este estaba la tribu de Judá. Por eso dice, entras por sus puertas con alabanza. Judá significa alabanza, ¿sí? Por sus atrios con alabanza, ¿sí? Y para el oeste estaba la tribu de Efraín. Bueno, dirán que está bien, está bueno, pero ¿qué significa eso? Bueno, cada una de esas tribus, para que sean reconocidas cuando se movían, cuando estaban a orden de guerra, cuando tenían que acampar, ¿saben cómo se conocía? Eran por estandartes, por banderas, figuras grandes que tenían que tener. Entonces eso es muy importante ver cómo se presentaban ellos. Entonces, ¿se acuerdan que Jesús se lo llamó el león de la tribu de Judá? ¿Sí? Porque la bandera de Judá era ¿qué cosa? La figura de un león. Curioso, ¿sí? La bandera de Efraín estaba representada por un buey. Porque eran los que estaban dentro de las 12 tribus los que mayor sacrificio hacían por el tema de la contención, de la labranza, de la producción. Eran personas que estaban muy, muy consagrados al servicio. No eran más bien guerreros, sino que eran personas que estaban siempre para colaborar. No así en el templo porque esta era tarea de los levitas, ¿sí? Pero para lo que era el pueblo, eran personas que estaban siempre al sacrificio. Por eso ellos tenían esa imagen del buey. Rubén, su nombre, el nombre Rubén mismo significa hombre, ¿sí? Y Rubén tenía justamente la bandera que hacía referencia al hombre. No eran figuras en sí, sino que eran identificaciones en sus estandartes. Y Dan, que eran una tribu donde se motivado mucho acerca de los jueces, acerca de lo que tenían muchos conocimiento o facultad para poder llevar adelante juicios o poder tener más bien orden en cuanto a la conducta, todas estas cosas, estaba al norte, ¿sí? Al norte, Dan. Entonces, ese nombre, Dan, quiere decir juicio de Yahvé, el juicio de la cruz. Podría verse nosotros como que así fue en Cristo la cruz que se llevó a cabo el juicio, o era la visión. Entonces, Dan, que significaba juicio, ellos siempre tenían entendido que el juicio proviene de Dios, por eso que ellos siempre miraban hacia arriba. Y si nosotros vemos el globo terráqueo, hermanos, ¿dónde queda el norte? Si tenemos que señalar al norte, ¿dónde queda el norte? Si nosotros lo haremos así, pero eso en forma horizontal. Pero en el globo terráqueo, ¿dónde queda el norte? Arriba, ¿no es cierto? Y Dan estaba arriba, al norte, entonces tenía la figura del águila. ¿Sí? Tenía la figura del águila. Entonces, estas 4 banderas, 4 tribus, 4 estandartes con sus figuras, ya estaban hablando acerca del carácter de Cristo. Es la visión que tuvo luego Juan en la isla de Patmos. Entonces es necesario poder comprender que no es casual, sino que tiene una motivación determinada desde antes de la fundación del mundo, decretada por el Señor, planificada para que nada sea por sorpresa, sino que el que llega a corregir la demanda del Señor, a poner en orden su vida delante del Señor, va a comenzar a tener cielos abiertos en cuanto a la interpretación de la palabra. Porque cuántas cosas nosotros no podemos interpretar de la palabra es porque nuestras vidas tienen cosas no arregladas delante del Señor. Tiene que haber una demanda que nos lleve al arrepentimiento y al cambio. ¿Se acuerdan de las 7 cartas de las 7 iglesias? Yo te conozco.
sé lo bueno que tienes, pero también tengo esto contra ti. Arrepiéntete, cambia estas cosas. Si tienes oído, oye lo que te estoy diciendo y recibirás estas cosas. Esa demanda que nos lleva a nosotros una transformación, nos va alcanzando madurez. Después de esto, después de estas cosas, ahí está el cielo abierto. Ahí está ese momento de poder empezar a ver realmente el plan de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo, sino que la voz me llevó a mirar hacia atrás. Es ver que toda la Escritura habla exactamente de lo mismo. A estos 4 seres vivientes lo vemos en Ezequiel también. Habrá leído Ezequiel capítulo 1. Y lo van a ver que son los 4 mismos seres vivientes. Por eso es que Juan no dijo, uy, ¿qué es eso? No, para él lo que miraba era algo que lo conocía. Eran cosas que han sucedido, eran cosas que él ya sabía. Quizás para nosotros que no tenemos una cultura, hebrea, o que no estamos familiarizados con las costumbres proféticas del Antiguo Pacto, a lo mejor nos causa sorpresa o tratamos de imaginar y acomodarlo a nuestra cultura, a nuestra cosmovisión, las cosas de la palabra. Pero Juan, cuando veía, él entendía, no se maravillaba, no se sorprendía en sí mismo de todo eso, porque son cosas que ya las había visto, ya las conocía, sabía que esto era lo que había visto también el profeta Ezequiel. También podemos ver que esto era un diseño del tabernáculo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea que lo que estamos viendo acá es que hay características de Cristo, características de gobierno, que la iglesia debe tener igualmente con Cristo. La iglesia tiene que tener un carácter de león. ¿En qué sentido, mi hermano? El león de la tribu de Judá, en esa alabanza, en esa proclamación, ¿sí? La alabanza es contar, magnificar, proclamar las maravillas del Señor. Por eso el salmista decía, si yo tratara de enumerar todas tus maravillas, no me alcanzaría el tiempo. No podría alcanzarme el tiempo. Has multiplicado todas tus maravillas y ya no puedo contar, dice el Salmo. Ahora, fíjense ustedes que la iglesia es llamada a proclamar, a decir, a anunciar, a gritar a los 4 vientos las maravillas del Señor. Ahora, ¿por qué el carácter del león? ¿Qué hace el león en la selva cuando quiere mostrar que está presente? ¿Miau? ¿Así dice? No, el rugido del león hace que se gane el respeto de todos, ¿no es cierto? De todos por eso se le llama el rey. En la figura, ¿no es cierto? Bueno, en la característica, la iglesia no debe pasar desapercibida en esta sociedad. La iglesia, el carácter de la iglesia no debe pasar desapercibido en esta sociedad. ¿Sabe por qué? Porque Jesús estuvo de ministerio público solamente 3 años y medio y no pasó desapercibido. Y si Él fue notoriamente un hombre que trastornó todas las calles, todas las regiones y todo lugar con anunciar el Evangelio, respaldado por el poder del Señor, del Padre, para todas las cosas, la iglesia es enviada igual. Porque ¿qué dice el Señor en Juan capítulo 10? Así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿Dónde está la iglesia hoy? ¿Por qué quiere mostrar la iglesia que está presente haciendo lo mismo que hace el mundo? Si la iglesia hace lo mismo que hace el mundo, no hay diferencia. Somos uno más del mundo. Y no es esa la idea. Tenemos nosotros lo que Dios nos está mostrando en su palabra, porque ¿qué dice el apóstol Pedro? Somos un pueblo único. Somos un pueblo especial. Somos una nación santa. Somos un real sacerdocio. No hay otro pueblo como la iglesia. No hay otro pueblo, entre todas las naciones, no hay una nación como la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene el carácter del león. Porque ¿quién es el león? Es Cristo. ¿Lo vamos entendiendo? Cuando la iglesia no entiende esto, busca tratar de ver cómo insertarse al mundo, cómo ganar fama, popularidad en el mundo, cómo llamar la atención al mundo. Y allí andan muchos hermanos queriendo evangelizar, disfrazado de payaso, de mimo, de títere, cuántas cosas. Eso es no creer en el poder de la palabra. Dice Amós, el profeta, cuando el Señor habla, ¿quién no temblará? Así como cuando el león ruge. ¿Se dan cuenta?
Y la voz de autoridad la tiene en este mundo la iglesia. ¿Por qué la iglesia no alcanza ese nivel? Porque tengo algunas cosas contra ti. Y todavía no pones en orden la iglesia. Todavía no pones en orden tu vida. ¿Se dan cuenta? ¿Qué otro punto? La iglesia necesita tener el carácter de buey. Jesús es el siervo sufriente. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino vine a servir. Él es el que se ciñó la toalla en su cintura y se puso de rodillas a lavar los pies a sus discípulos. Y el que no hace lo mismo no tendrá parte en el reino. Fíjense ustedes que la iglesia se ha transformado en el siglo XXI como el lugar de comodidad para muchas personas. Y como un cliente sentado en un restaurante golpea la mesa pidiendo que se le dé el menú a la carta. Así están muchas iglesias, como sirviendo los antojos de la gente. Y no es para eso la iglesia. La iglesia es el lugar donde el carácter del pecador arrepentido y perdonado se transforma en el carácter de Cristo, de un humilde servidor, pero lleno de poder y autoridad en la obediencia. Algo está pasando. ¿Lo están viendo? ¿Se están pudiendo ver con claridad esto? Si Cristo es así, usted es así. No es que tendría que ser, no, es. ¿Y pero por qué no se ve eso? Porque tengo algo contra ti. Porque no has corregido. Yo te conozco lo que tus obras. Sé quién sos. Yo estoy en medio. ¿Pueden entender la visión? La iglesia ha perdido el objetivo del sacrificio, del servicio sacrificial. Hoy cada vez tenemos que tratar de hacer las reuniones más amenas y más cómodas para la gente. Si es lo más corto posible, mejor. La música tiene que ser agradable para la gente, el confort tiene que ser agradable para la gente. Tenemos que tratar de buscar todo lo que esté a nuestro alcance para que la gente de la iglesia se sienta bien. Pero a la hora del servicio son pocos los que cargan en el lomo como un buey. ¿Se dan cuenta? El carácter de la iglesia en el mundo está anestesiada por este mundo para que crea que no es un buey, sino que es un Señor. Y nunca el Evangelio de Jesucristo prometió eso, sino que Él dijo que así como Él ha sufrido, nosotros íbamos a sufrir. Así como Él ha padecido, así debemos padecer. Y Pablo dijo, es necesario que entremos por muchas tribulaciones al reino de Dios. Ya pensaba que era micrófono esto. ¿Vamos bien? Usted dirá, ¿para qué vine? Es muy bueno ver qué linda relación tenemos como iglesia con Cristo. Qué buena relación. Si no tenemos a Cristo en nosotros y nosotros en Él, no se nos demandaría esto. Pero como somos injertados en la vid verdadera, como somos miembros de su cuerpo y Él es la cabeza, no es posible de que un miembro del cuerpo de Cristo sea todo lo contrario a lo que la cabeza dice. No es posible. Si hay casos de seres humanos que su cuerpo no obedece a su cabeza, es por enfermedad, ¿sí o no? Ahora, es imposible que la enfermedad triunfe en el cuerpo de Cristo, porque ni la muerte pudo retenerlo, menos la enfermedad. Por lo tanto, si yo soy un miembro del cuerpo de Cristo, no hay impedimentos para que yo obedezca de la misma forma que nuestro Señor obedeció al Padre. Por esa razón es que el carácter del buey no es simplemente para una ilustración o para entender, eso era Apocalipsis, sino es para ver que Juan estaba escribiendo a la iglesia cosas que Dios le decía, que Jesús le decía, escríbeles a ellos, porque yo estuve entre ellos, estoy entre ellos, veo lo que hacen, conozco sus obras, pero hay algunas demandas que tengo que hacer. Y después de esto, los cielos se abren, ¿no? Después de esto estamos en el Espíritu, después de esto estamos en plenitud, pero todos queremos ir allí, pero lo de acá no lo solucionamos.
Necesitamos forjar el carácter de buey, forjar el carácter de siervos, forjar el carácter. ¿Saben? Un buey que es usado para llevar el yugo y tirar las carretas y tirar pesos y cargas pesadas para que se mueva. ¿Ustedes han visto cómo hacen que se muevan los bueyes que cargan eso? ¿Qué le dice? Vamos, gordito. ¿Así le dice? Es yugo, es duro, es latigazo. ¿Y qué dice el buey? ¿Por qué me pegas? El buey no dice nada más que trabajo. Ahora, no quiero que se interprete que tenemos un Dios malvado, malo, sanguinario, que nos da y nos da. No, mis hermanos. A veces debemos entender que la mejor forma de obediencia es aprender el sufrimiento. Eso lo dice la palabra. Que Jesús aprendió la obediencia. ¿Por qué? Por el sufrimiento. Pero no porque Él no la sabía. Es un modelo para nosotros de entender que en el quebranto hay plenitud. Que en las dificultades siempre va a haber alguien que te escuche. Que cuando estás en el lodo cenagoso siempre va a haber quien te saque de allí cuando clamas. Pero todas esas cosas nos ayudan a bien. Forjar el carácter de siervos de Dios significa mirar a Cristo, porque Apocalipsis quiere revelar a Cristo. El que lee Apocalipsis buscando al diablo, buscando a la ramera, buscando a la bestia, ha perdido el tiempo. Porque Apocalipsis no revela nada de eso. Apocalipsis pone esas figuras simplemente para ver que el gran vencedor, el que está sentado en su trono, el que es digno de alabanza, el que todas las coronas van delante de Él, en que todas las rodillas se doblan delante de Él, es Jesucristo. Este es el libro que revela a Cristo. ¿Me entienden, hermano? También vemos nosotros que Cristo manifiesta el carácter de hombre. El carácter de hombre es importante poder ver porque la iglesia ha perdido la sensibilidad que tenía Jesús siendo hombre. Jesús era sensible a las necesidades, sensible a la gente, sensible a la compasión. Era muy sensible el Señor Jesús ante el sufrimiento de la gente. ¿Saben, mis hermanos? Yo me haré esta pregunta. ¿Dónde ha quedado en la iglesia moderna, la iglesia del siglo XXI, dónde ha quedado la pasión por las almas que Jesús tenía? ¿Por qué se ha apoderado tanto la indiferencia, la frialdad, el egoísmo, el individualismo, la apatía? ¿No se puso a pensar que probablemente la iglesia moderna es como los sacerdotes religiosos que pasaban sin importarle al ladrón que estaba allí, tirado? Y que pasó un samaritano que tuvo compasión y él lo atendió. ¿No será que la iglesia ha perdido la sensibilidad de un hombre? Si Dios se encarnó y estuvo en este mundo como hombre, 100% hombre, en el cual Él sufrió, lloró, se cansó, tuvo hambre, tuvo piedad, tuvo compasión. Todas estas cosas las revela la Escritura para mostrar que Jesús fue hombre 100%, porque Él es Dios 100%, pero para mostrar a nosotros que si hemos nosotros renacido del Espíritu y ahora tenemos la naturaleza espiritual, quiere decir que ya no necesitamos tener compasión. ¿No necesitamos tener un corazón sensible a las necesidades de la gente? Vamos a ir un poco más. Jesús es el modelo del hombre perfecto, del hombre ideal. Jesús es mostrado por el apóstol Pablo como el segundo Adán. El primer Adán fracasó. El primer Adán arruinó su propia vida por desobediencia. Y arruinó toda la raza humana por su pecado. Pero Cristo, el segundo Adán, el hombre ideal según Dios, ese hombre que Dios abrió los cielos y dijo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese modelo, Jesucristo, es el modelo a imitar. A Él tenemos nosotros que ver. A Él tenemos nosotros que seguir. De Él tenemos que aprender. En otras palabras, la iglesia necesita tener el corazón de un hombre nuevo. Revestidos de nuevo hombre. Ya no con mis concupiscencias, ya no con mis pecados anteriores, ya no con mis mañas anteriores, sino revestido de nuevo hombre, que es Cristo Jesús.
orar como Él, obedecer como Él, honrar a su padre, a su madre como Él, sacrificarse como Él, amar como Él, tener amigos como Él. Él podía comer con prostitutas y ladrones en una mesa, pero Él no participaba de sus pecados. Él era la atracción para que ellos abandonen sus pecados y sean transformados. Piensa, ¿cómo eres tú cuando estás con tus amigos? ¿Ellos abandonan sus pecados para ser igual a ti? ¿O tú abandonas tu religiosidad hipócrita para ir a hacer las cosas que ellos quieren? Y ahí está el hermano después publicando por Facebook las fotos de cómo bailaba en su boliche. Y cuántos tragos se tomaba. Isaías, capítulo 3, 9, dice, no publican, no disimulan sus pecados. Sus rostros atestiguan contra ellos. No lo disimulan, más bien lo publican, dice. Ni que Isaías ya estuviera viendo por el Espíritu que iba a ver Facebook, ¿no es cierto? ¿Quieren leerlo? Fíjense. Es más, se lo recomiendo que lo anoten y que lo pongan a quien ustedes quieran, se lo dediquen. Mire, Isaías capítulo 3, dice el versículo 9. ¿Saben que cuando alguien está pecando y cometiendo y practicando el pecado, el rostro lo muestra? Es obvio. Una persona se lo ve en su rostro, en sus ojos, en su mirada cuando está en pecado. Mira lo que dice, las apariencias de sus rostros testifica contra ellos. El rostro no lo pueden, mire, podemos poner toda la cara diciendo, estoy bien, hermano. Mentira, si tu cara está diciendo todo lo contrario. ¿O no? Claro, mis hermanos, si nosotros no, podemos, no sé, intentar engañarnos, engañamos nosotros mismos, pero no podemos. Dice, la apariencia de sus rostros testifican contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. ¿A qué se referirá Isaías esto que publica, no? ¿Vamos bien? ¿Seguro? Ay de ellos, dice, nada bueno les espera. Esa es la continuación, ¿no? La postdata. Ay, está fresquito. Muy bien. El cuarto característica de Jesús es el águila. Es Dan. Es el juicio, la justicia. Y ahí uno puede decir, pero ¿cómo podemos ser justos si la Biblia dice que la justicia del hombre es como trapo inmundo? Sí, es verdad, la justicia del hombre, pero nuestra justicia ya no es como trapo inmundo, porque si yo he nacido de nuevo ya pertenezco a la justicia de Cristo. Es más, dice la palabra que fuimos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, que me cueste a mí, por la naturaleza que todavía espera ser transformada en gloria, permanecer o vivir o practicar esa justicia no significa de que yo ignore que yo ya soy justificado. Por lo tanto, ¿por qué un cristiano no puede volar en las alturas espirituales como un águila? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque no cree y no acepta y no vive convencido de que ya fuiste justificado. Si has creído en Jesucristo, si has confesado que crees de corazón de que Él tomó en la cruz tu lugar, que Él murió por ti, que Él cambió ese destino, transformándolo en una vida nueva, en la promesa del Padre. Si realmente lo crees, hermanos míos, cada vez que la tentación acecha nuestras vidas y cada vez que por todavía los restos del pecado que queda en nuestro ser, caemos en pecado, nunca te olvides que la Escritura dice como algo legal y legítimo, totalmente legítimo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cada vez que nosotros pecamos, ¿cuánto han pecado hoy? Todo el tiempo pecamos. Todo el tiempo, de comisión o de omisión, pero pecamos. Por lo tanto, nosotros debemos estar convencidos de que si he creído en la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, he sido perdonado.
Y aunque caiga, no vaya a caer en su propia justicia. Abogado tenemos a Jesucristo el justo, pero no caiga en su propia justicia. Porque cuando yo caigo en mi propia justicia, cuando yo me transformo en juez de mi vida, es cuando yo estoy usando la justicia inmunda del hombre. ¿Se entiende esto? ¿Cuántos cristianos no pueden avanzar? ¿Cuántos cristianos no pueden remontar vuelos como las águilas porque todavía están como? Con una justicia que te dice, ¿vos querés volver a servir? ¿Vos querés estar bien con el Señor? Pero mira lo que haces. Esa justicia del hombre que es inmunda, que no es justicia, es la que le da lugar al diablo para que todo el tiempo te acuse. ¿Saben, mis hermanos? Jesús reprendió al diablo no por su palabra, sino citando la Escritura. No diciéndole, pero vos pensás, diablo, que yo voy a hacer eso. ¿Sabés quién soy yo? No, no dijo eso. Él dijo, escrito está. ¿Cómo nosotros podemos vencer todos estos ataques del diablo cuando nos acusa? Ir a la palabra. Romanos 8:33, ¿qué dice? Sabemos que Dios justifica, que no hay quien pueda acusar, porque Dios es el que justifica. Pablo decía esta pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios mismo es el que los justifica? ¿Quién? ¿Dónde está ese diablo que venga a acusarme? Cada vez que yo cito la legalidad, Romanos 3, 24, 25, 26, tienen muchos textos. Toda la palabra te enseña que nuestra justicia está en Cristo Jesús. ¿Saben cuántas personas han dejado de orar y de leer la Biblia porque son reincidentes en sus pecados y saben, y ya me da vergüenza en oración y mejor ya no oro, mejor no, y ya se sientan allá atrás, al último de la iglesia, y prácticamente viene una vez cada tanto y hasta que ya dejan de venir? ¿Saben por qué? Porque no pueden ver la justicia de Cristo. Hermanos, con toda una eternidad de hacer buenas obras, no nos alcanza para agradar al Padre, porque el Padre no se alcanza de la sumatoria de todas nuestras buenas obras. El Padre se agradó del sacrificio vicario, sustituto de Jesucristo en la cruz del Calvario a favor tuyo. Si tú crees en eso, por Jesucristo eres acepto. Por eso dice que, Pablo dice en Efesios 1, fuimos aceptos en el amado. El Padre me aceptó a mí porque yo estaba en el amado del Padre. ¿Quién es el amado del Padre? Cristo. Amén. Entonces la iglesia tiene que tener característica de águila. Mira lo que dice el Salmo 51. La oración de David arrepentido después de haber pecado con Betsabé. En la confesión encontramos la libertad. En la confesión podemos nosotros llevar adelante la victoria, ¿no?, de nuestro andar, de nuestro vivir. Bueno, hay muchos textos muy bonitos, pero el versículo 4 dice, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él está diciendo, Señor, tú eres justo. Por eso es que yo confieso que contra ti he pecado. Él no estaba echándole la culpa a Dios ni echándole la culpa a nadie, sino diciendo que tú seas hallado puro en tu justicia. ¿Saben cómo se logra eso? Cuando voy en confesión. Cuando voy a hablar delante de Dios con mi corazón abierto, como dice el versículo 6, tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Qué hermoso. Mira lo que dice el Salmo 32.
oración de la dicha, del perdón. Qué bonito que es el salmo este. Dice, mientras callé, envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió verdor, mi verdor en sequedad de verano. ¿Sirve de algo no confesar? ¿Sirve de algo encubrir? No. Me envejecieron mis huesos, era un gemir, era un malestar, era una angustia de día y de noche. ¿Por qué provoca esto Dios? Provoca hasta que nosotros no aguantamos más y llegamos a sus pies, al mismísimo trono de la gracia por medio de Jesucristo. Y podemos decir lo que dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Saben, hermanos, es David el que experimenta lo que es ser restaurado para volar como las águilas. Andarán y no se fatigarán, correrán, extenderán sus alas como las águilas. David decía, susténtame, rejuvenece mi vida como la del águila. Y es muy bonito ver esto, ¿no? Pero todo esto lo vemos nosotros en la característica que es Cristo. Así es usted, así es la iglesia. Amén. ¿Vamos bien? Ya estoy casi con el tiempo, no sé si voy a llegar a todo. Si no, prefiero ir dejando un poquito esto ya para la otra clase, porque no quiero dejar por la mitad. Vamos a hacer un cierre sobre esto que venimos hablando. Y volvamos a Apocalipsis para esto, ¿sí? Apocalipsis, capítulo 4. Así dejo ya la introducción para la próxima clase. ¿Le va gustando la clase? ¿Sí? ¿Me hice entender? Bueno. En Apocalipsis, capítulo 4, después que vemos nosotros de los 4 seres vivientes, dice el versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria a Dios y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas estas cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Ya hemos entendido quiénes son estos 4 seres vivientes? ¿Figuras de quién? De Cristo. Y si Cristo toma estas 4 figuras, ¿también de quién es? De la iglesia. La iglesia y Cristo. Cristo y la iglesia. ¿Por qué? Porque eres la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Entonces, la iglesia es la que toma un gran protagonismo de la glorificación y la exaltación del Cordero. Por lo tanto, dice, versículo 9, siempre. ¿Cuándo hay que hacerlo esto? Porque fuimos llamados para adorar, fuimos salvados para adorar, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir para adorar. ¿Hasta cuándo vamos a adorar a Cristo? Por los siglos de los siglos, siempre. Por eso es que no debe haber en un cristiano, a pesar de las angustias, de los momentos difíciles, del llanto, de la persecución o de las distintas circunstancias dolorosas que puede vivir acá, ninguna de esas cosas son autorizadas por Dios para apagar y opacar tu alabanza. En eso se ven los hijos de Dios. Siempre. Siempre. Allí estaba un Daniel en medio de los leones, respaldado por el Señor. ¿Y qué vamos a decir de los 3 amigos de Daniel? En medio de un horno de fuego 7 veces calentado, que los soldados que lo iban llevando en la puerta se murieron calcinados.
Y ellos 3 estaban allí y el rey veía ¿cuántos? 4. ¿Cómo estaban? Se paseaban con total libertad. ¡Wow! ¡Wow! Ese es Dios. Ese es el mismo Dios de la Escritura, tu Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Ese es que cuando Pedro estaba encarcelado con 16 soldados a la vuelta, ¿qué problema fue, no? Que el ángel del Señor venga y lo saque delante de todos sin que nadie lo vea, pasando puerta por puerta hasta llegar afuera. Ese es el mismo Señor que estuvo con Pablo y Silas en la cárcel, que con un terremoto provocó que las puertas se abran y que sus cadenas se caigan. O sea, ese mismo Señor que no detiene la muerte, ni el padecimiento, ni el frío, ni la espada, ni la persecución, no detiene nada. Ese mismo Señor es nuestro Señor. Por lo tanto, no está autorizado por Dios a que ninguna de las adversidades, ninguno de los sufrimientos, ni aunque ande en valle de sombra de muerte, ninguna de las cosas pueda quitar de mi boca, de mi corazón, de mi expresión, la alabanza, la glorificación. ¿Podemos estar sufriendo? Sí. ¿Podemos pasar momentos de angustia? Claro, muchas veces. ¿Podemos sentir que la fuerza nos llega a alcanzar y a ganarnos? ¿Saben, hermanos? Tenemos tanta seguridad que aunque esté tan debilitado en mi fuerza, hay algo glorioso. Tenemos un Padre que va a cargarnos en sus brazos. Tenemos un Señor amoroso. ¿Cuántas veces has estado en un lodo cenagoso que ya no dabas más y no podías nadar, no podías hacer pie y te estabas hundiendo? Pero Él te oyó tu clamor y te sacó, te hizo sacar del pozo de la desesperación. Por eso dice, siempre que estos seres vivientes, siempre que la iglesia, con características de león, con características de buey de servicio, con características de hombre según Cristo, con características de águila, en la altura espiritual que Dios nos demanda que estemos, siempre que esta iglesia adora y proclama al Señor, algo sucede. Algo sucede. Juan estaba escribiendo a esas iglesias perseguidas, angustiadas, le estaba diciendo, mire, adoren, glorifiquen, porque cuando ustedes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, ¿sabe qué está diciendo? Que la iglesia en esta tierra, ante la adversidad, ante la persecución, cuando glorifica y proclama, hay una conexión perfecta. De donde estés, de la cárcel, del hospital, del sanatorio, perdido, en el desierto, adentro de una jaula de leones, a donde estés, tu conexión es directamente con el trono, sin intermediario, directamente con el trono. Algo sucede, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de sentirse protegido? Es alabando, glorificando, honrando. ¿Te gustaría llegar a ese nivel? ¿Seguro? Bueno, recuerda, yo te conozco, te dice el Señor. Vamos, medita en vos. El Señor me conoce. Claro, yo te conozco. Sé que eres fuerte, sé que has hecho muchas cosas bien. También lo reconoce. Pero tengo algo contra ti. Entonces, a 7 iglesias habían demandas, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es la demanda del Señor para tu vida? Nadie puede decir, yo no sabía cuál es mi demanda. No, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo te hace notar tanto como una piedrita en un zapato. ¿Qué es lo que Él demanda de ti? ¿Más pasión? ¿Pasión por Cristo? ¿Pasión por la iglesia? ¿Obediencia? ¿Prioridad? ¿Preeminencia? ¿Qué te demanda el Señor? ¿Más sacrificio? ¿Más expresión? ¿Más compromiso? ¿Qué te demanda? ¿Santidad? ¿Integridad? ¿Intimidad? ¿Qué te demanda el Señor?
Eso es muy personal. Pero ¿saben? Él te dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Y sabes qué te está diciendo el Señor hoy a vos y a los que van a ver o a escuchar este video? Te está diciendo, el que tiene oído para oír, que oiga. ¿Y qué dice el Señor? Si no haces esto, yo soy justo, voy a hacer esto. Pero si haces esto, yo tengo recompensa. La historia de Apocalipsis revelada en esta escritura es mostrar el amor que Cristo tiene por su iglesia. Y la iglesia destinada a estar en la gloria con el Señor. Amén.